Bueno, Rosana, hoy tenemos un día mal tiempo, buena cara. Bueno, mal tiempo si llueve, pues no es mal tiempo, está bien que llueva. Claro. Estamos Que ya en febrero, sí. febrerillo el loco. Es lo que hay, no somos como Luis Herrero, que nos vamos a quejar por la que lluvia. Llueve se queja porque qué humedad. Bueno, claro, sí, que nieva, uy, qué frío. Yo lo entiendo, vaya porque calor. claro, viniendo de Levante, pero es lo que hay. Pues, en fin, un desastre. Vamos a ver. Es que he visto, porque me lo ha enseñado Rosana, Alejandro, en ambas aguas. ¿Qué tal, Federico? Señora Ranz, bien hallado. Buenos días. Rubén. He visto algo parecido, ¿cómo te diría? Se parece vagamente al presidente del gobierno, pero yo creo que es una joven por el cutis de virgen de unos 17 años, una cosa así, pero los gestos son parecidos, salvo sonrientes. Entonces, Dorian Gray, que tiene la cara que se le cae a pedazos, la cara oculta de la luna, todos son boquetes, grumos, granos, una cosa horrible. Y sin embargo, de pronto aparece, pues no sé, parece de mujeres, hombres y viceversa, pero muy joven. Y nos vende que es Sánchez, pero claro, recomienda un libro. No ha catado ninguno desde que aprendió mal a escribir. No leyó ni siquiera la tesis que le escribieron. Entonces, ¿cómo puede? Y entonces veo que es un libro de Matsumoto. Digo, leche, la cuñada. Que es la cuñada, se llama Matsumoto. La señora de Azagra se llama Matsumoto. Kaori Matsumoto, efectivamente, que era la que viajaba, la pusieron hasta un coche oficial con escolta de la Guardia Civil para las revisiones ginecológicas. Es verdad, ¿ves? Claro, porque había que cuidar la descendencia. El padre de los le compró un piso en Bangkok. Oye, un piso en Bangkok, no digo que sea San Chinarro, pero por allá le andará. Bangkok es una ciudad muy cara. No, ahora que comentabas, Federico, de los libros, no sé si os acordáis de Antonio Casano, el delantero vago. Bueno. Tenía la piel como Sánchez. Efectivamente, sí, se estaba desecando, convirtiendo en mojama poco a poco, como el presidente del gobierno. Bueno, Casano dijo que era la única persona del mundo, que yo lo dudo, que había escrito más libros de los que había leído, porque le habían escrito uno que era su biografía. Claro. Bueno, y ya se le veía. Y qué gordo llegó, y qué gordo se fue. Efectivamente, y qué mal lo hizo. Qué malísimo. No peor que esta temporada. No ha habido una temporada peor que esta del Madrid nunca. Lo que más mejoró es la estúpida doctrina de que en invierno no fichamos. Pero vamos a ver, yo decía, hay enfermedades menos pobladas que la defensa del Madrid. Estamos jugando con los medios, jugando de defensa. Todos están heridos, rotos, muertos, etcétera. Unos no deberían estar en el fútbol porque pueden tener un accidente grave. Álava tiene 100 años o 200. Está mucho mejor mi paisano Vallejo en el Albacete. Claramente. Nacho lo vendimos, ¿por qué? O sea, y así sucesivamente. Bueno, a Marcelo lo ficharon en invierno. Es decir, los fichajes de invierno a veces salen bien. Pero claro, pues hay muchos que han salido bien. Higuaín también lo ficharon, con Gago. Me acuerdo cuando debutaron. Decían, el bueno es Gago. Todavía estoy discutiendo con polvorinos que decía que Higuaín era mejor que Benzema. Es más, puso una pintada en el techo para que es que libertad hay en esta empresa. Pipita y tal y cual. Mejor se empezó a hacer bromas porque cantaba el Bernabéu. Pipita, quédate. Pero ¿cómo se iba a quedar si tenía que jugar Benzema? ¿Qué tiempos? Esto, lo de las pintadas, era como aquel árbitro que formaba parte de la cúpula del CTA, que en su casa tenía un gran mural con el Barça y luego decía que él era imparcial, ¿no? En el jardín, tremendo, ¿verdad? En el jardín. Mira, hablando en Aragón, Clos Gómez, que ha sido el bar del Bor, o sea, juega al golf mucho con el padre de Cheminga Dominga. ¿Ah, sí? Un golf de ricos, hay un golf en Zaragoza de gente pudiente y tal. Y acuérdate que Chenique se reía cuando estábamos confinados por la pandemia y podíamos salir porque hubo una persona en el barrio de Salamanca que con un palo de golf empezó a darle, creo que fue a 11 al paso, y vino a decir, estos pijos del golf. Y digo, pero joder, si tu padre es conocido en Zaragoza por el golf, ¿no? El divertidísimo movimiento de los Cayetanos. Pero bueno. Que lo ves ahora y dices, pero estos tíos, ¿de qué se reían estos payasos? En fin, bueno, hoy tenemos información sobre Zapatero, aparte de Matsumoto. Hay que decir que es la primera novela de Matsumoto la que recomienda Sánchez. Matsumoto, la escritora, no confundir con la experta, el escritor. Es novela negra. La otra experta en terrorismo en el estrecho de Gibraltar. Aunque en este caso, Punto Cero está protagonizado por una mujer, es la protagonista. Pero bueno, esperemos que... Y el filtro que utiliza el presidente del gobierno, porque utiliza un filtro, por eso está tan estirado y
tiene tan rejuvenecido, es algo que se utiliza mucho en TikTok. Se ve que sus pero asesores... una cosa es que... Ya lo sé, pero claro, yo entiendo que todo ese carácter, la caracráter los que tiene, deberían... carapiña le llamaban a Noriega. Sí. También depende, porque hay huecos, pero también... Sí, pero fijaros qué falsedad. Ahora que se había montado el debate, porque había cerrado una librería de Malasaña que se llama Tipos Infames, que hemos leído 50 artículos sobre 27.000. eso. Efectivamente, va y se hace un vídeo y publica un vídeo en una librería de barrio. Es todo falsedad, es todo además, oportunismo. Dice, me dijo Jesús Visor, todo el mundo le ha llamado Chus desde antes de Abraham. O sea, yo presenté en Antonio Machado, y ahí me lo presentaron entonces, mi primer libro, Lo que queda de España, que lo presentó Umbral. Y 20 años después, pero esto ya fue en Lardi, Gregorio Salvador, que el otro día lo citaba Reverte, grandísimo filólogo, tiene un libro fundamental que es Lengua Española y Lenguas de España, explicando que eso hasta Moreno Bonilla lo puede entender, que una cosa es el español y otra cosa son las lenguas de España, y que en España lo que hay que saber es español, que es la lengua universal. Hay 600 millones de personas que además la mayoría es que no paran de hablar, no paramos, dirán ustedes, no paramos. Pero claro, ver a este iletrado hablando de Jesús Visor, me ha recomendado, y les voy a recomendar una novela japonesa, no voy a decir el nombre porque me equivocaré, llamémosle Matsumoto, ¿no? Sí. Que se llama Sopa de Miso. Ah, bueno, sí, Sopa de Miso, maravillosa. Sí. Y otra muy buena también, Kitchen, de una autora japonesa, esto fue con 20 años, que está muy bien, es que Japón es muy Japón raro. tiene unos autores y además han impuesto, la nueva moda de la novela corta, que ahora está viviendo una nueva temporada, porque es verdad que la gente no tiene tanta dedicación, ni tanto tiempo, ni tampoco le dedica o quiere dedicarle tanto tiempo a la lectura, y es verdad que la novela japonesa es una novela para corta, el autobús, siempre se dice, que está muy para el bien. autobús, para el metro, son 25, 30 minutos. Y luego los haikus, ¿no? Que no es novela, que es poesía. En realidad el haiku es chino, pero como todos los chinos son apropiados los japoneses y lo han mejorado. Bueno, es que es... Bueno, os veo muy entretenidos y muy interesados en la novela japonesa, pero yo voy con otras cuestiones. Sí, nos vamos a ir a Teruel y si quieres nos pasamos también por Caracas. Vamos a hablar de Zapatero. Si que es lo mismo, pertenecemos al mismo mundo, estamos hechos polvo todos. El señor que tengo delante, Alejandro Entrambas Aguas, hoy en el debate publica que la policía encuentra una batería de facturas a nombre de Zapatero por 555.700 euros al detenido de Plus Ultra y sospecha que fueron trabajos simulados. Tiene las pruebas de estas facturas y el periódico ha tenido acceso, como digo, a las facturas que ingresó y que emitió Zapatero a Análisis Relevante SL, una mercantil controlada por Julio Martínez y utilizada como sociedad interpuesta dentro del entramado económico. El Mundo también publica que Zapatero cobró el 45% de lo que ingresó su amigo en Plus Ultra. Martínez cobraba de Plus Ultra, dice El Mundo, por mediaciones de Venezuela y pagaba a la vez a Zapatero por asesorías. Y habla también de la caída en desgracia del hombre fuerte de Plus Ultra, de Ibrahim Issa, que fue rehabilitado por Zapatero precisamente frente a la Embajada de Caracas para hacer negocios, hasta que la propia Delcy Rodríguez le castigó. Es decir, que Zapatero ha recuperado a personajes... Claro, él pensaría, el que roba un ladrón... Sí. ¿No? En fin, el expresidente del gobierno, que desde luego va a tener muy difícil... Dos cuestiones, digamos, muy básicas. Primero, sabiendo que esto se producía, ¿por qué se ha tardado en llegar a un caso concreto? A mí me sorprende por lo zafio, por lo escandaloso. Primero lo pillan con un teléfono prepago, como si fuera en The Wire, o sea, parece un camello de una esquina, o sea, una cosa grotesca. Encima lo pillan con un tío que está pillado por donde sea, que será ya confidente de la policía, a saber cuántas policías. Y luego, además, es que todo el negocio de esa empresa, Análisis Relevante, era Análisis José Luis y Zapatero Relevante. Sí. O sea, que no había ni empleados ni nada. Es el clásico marbete supuesto de una sociedad para no pagar impuestos y para no pagar a nadie. No, efectivamente. Es el más claro ejemplo de la empresa pantalla, de una empresa fantasma, que es una sociedad sin empleados, sin una actividad real, que se dedicaba simple y llanamente, en este caso, de servir de nexo entre Plus Ultra y el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y también de sus propias hijas, porque llama la atención que Análisis Relevante solo tenía dos clientes, Zapatero
y sus hijas. Es decir, que es que era un simple que vehículo. eran productores, además. Claro, efectivamente. Y lo que es llamativo es que la policía ha encontrado todas esas facturas. La gran pregunta ahora es si Zapatero va a acabar figurando en el informe que están elaborando los agentes, que se va a presentar a la Fiscalía Anticorrupción. La investigación sigue bajo secreto y si aparece, casi obligatoriamente Zapatero como mínimo va a tener que ser citado como testigo. Porque lo que es evidente es que Zapatero figura en todo el entramado a raíz de que el gobierno empezara a tramitar el rescate de Europa. Y otro punto que es también muy llamativo es que Zapatero es el único cliente de esta empresa. Y esta empresa se monta coincidiendo con que Plus Ultra solicita el rescate al gobierno. Es decir, es que es evidente, ¿no?, que Zapatero al final sí que se benefició. ¿Qué juez lleva eso? Esperanza Collazos, que es la titular del Juzgado de Instrucción número 15 Madrid, que es casualmente la magistrada que en su día se le pasaron los plazos y la primera investigación de Plus Ultra quedó archivada. Que eso ya fue bastante mosqueante. ¿Por qué ha de ser secreto? Pues porque... El secreto del sumario, primero conocemos al Zapatero más conocido, es difícil, en todas partes. El otro, de Plus Ultra, se está pillado, además está en manos de la ley. Pues porque en teoría la información que nosotros tenemos es porque Plus Ultra es, por decirlo de alguna manera, el gancho de la investigación, pero es que puede abrirse la caja de Pandora y puede haber muchísimo más. Con otro juez quizás mejor, ¿no? Es que yo cuando alguien deja pasar los plazos... Sí. Pero a mí lo que me sorprende ahí es la facilidad con la que ha involucrado o ha metido de alguna forma a las hijas dentro de ese núcleo de influencia. Porque ves la lista de clientes de las hijas, además de estar análisis relevante, también está Huawei, además de casualmente, empresas asociadas. Hay otra que es el grupo AGEM, que este fue Moratinos, trabajó como consejero dentro de una de las empresas de distribución de material sanitario que forma parte del grupo AGEM, que tiene negocios en Guinea, etcétera. Entonces, Guinea, todo esto Bono, Moratinos, el lobby de Caracas, porque es el lobby de la embajada de España en Caracas. Hoy lo que estamos contando en Libertad Digital es una información muy importante también, la publica Miguel Ángel Pérez, es que precisamente lo que se está denunciando es la alta politización que hay ahora mismo de la cúpula policial, que incluso habrían, pues puesto dificultades para la investigación del chivatazo que denunció el caso Plus Ultra, y aquí efectivamente entra en, pues no sé si hay un enfrentamiento directo entre la UDEF y la UCO. No, lo que hay es un enfrentamiento del gobierno y la impunidad. Es decir, yo recuerdo que es que la poli de Marlaska es la que detuvo ilegalmente a Nacho Cano, secuestró a 8 o 10 mexicanas jóvenes que estaban trabajando haciendo un curso. Y además les presionó para que lo denunciaran por violación, abuso sexual y contratación ilegal. Era todo mentira. Todo mentira. Y ahí está, ese es Marlaska, el poli que es un amigo de Villarejo, es decir, acostumbrado a la cloaca y al mal olor. Pero es que apesta. Es que todo lo que toca este gobierno apesta. Sí. La cúpula de la Guardia Civil, a diferencia de la UCO, no es que esté podrida, es que está en los banquillos. Pero es una detrás de otra. Aquí en esta historia hay que destacar el nombre de Segundo Martínez, que es comisario de la Policía Nacional, que ya está jubilado. Es el actual jefe de seguridad de Huawei y fue el jefe de la policía en el Palacio de la Moncloa durante los 2 mandatos de Zapatero. Y esta persona es clave en todo esto, porque la tesis de los investigadores es que pudo ser esta persona la que, en paralelo con Julio Martínez, recibieron los chivatazos de que estaban investigando toda una trama a raíz de lo de Plus Ultra, ¿no? Y este señor, Segundo Martínez, a pesar de estar jubilado, mantiene relación con Marlaska. Pues eso no tiene nada que ver. Yo recuerdo cuando estaba Manolo Pizarro en Endesa, que le llaman de Interior y dicen, bueno, te vamos a buscar para tu seguridad, gente de confianza. Dicen, ni se os ocurra. Te voy a buscar ello. ¿Qué pasó? Pues que un día detuvo Manolo Pizarro, la seguridad suya, en donde él vivía, en su urbanización, a Villarejo en persona, personalmente, Villarejo, y dijo que es que estaba trabajando para el CNI. Y lo llevó a juicio. Y lo ganó. Y, el CNI, Villarejo y el CNI están condenados por espiar ilegalmente a don Manuel Pizarro. Muy bien. Pues se encuentra con el general que dirigía el CNI, y no sé qué le dice. Dice, oye, pero tú me estás contando, si te he llevado a los tribunales por espiarme. ¿Yo te espiaba a ti? Decía, hombre, no, es que esto ya es una condena formal, que no has apelado. Lo cual demuestra que es que ni el CNI estaba al tanto
de lo que hacían las cloacas policiales. O sea, estoy trabajando para el CNI como para Matsumoto o lo que sea. Es decir, se han creado desde tiempos de Zapatero áreas que no conoce ni siquiera el que las paga. Porque lo del CNI no me extrañaría que estuviera cobrando del CNI y que el general Sanz Roldán no lo supiera. Me extraña porque no es tonto. Pero no me extraña que han llegado a un grado de negación de la realidad. Oye, que te ha llevado a los tribunales y te ha ganado. No digas que no lo espiabas porque le espiabas, que está la condena. ¿Yo? ¿Pero son así? Y bueno, pues entonces para esto es la mentira y la verdad. No, no existe. Es lo que en ese momento, en ese minuto, les conviene. Y claro, son la policía y en la Guardia Civil, que son los que instruyen el 80-90% de cada caso. Luego ya el juez es bueno, es malo, la fiscalía, bueno, la fiscalía de quién depende, pues eso. Pero la policía es fundamental, que la policía sea decente, porque buena parte de la instrucción del juez depende de los datos que le da la policía o la Guardia Civil. Y si esos datos ya están podridos, al asunto. Yo creo que la clave la vamos a ver cuando presenten ese primer informe, porque en teoría Julio Martínez, el empresario amigo de Zapatero, fue objeto de seguimiento policial durante varias semanas. Y hay reportajes fotográficos de todo ese seguimiento. Este señor se veía prácticamente a diario con Zapatero en el Pardo, no para correr, sino para despachar, en un camino además restringido. La gran pregunta es si todas esas citas con Zapatero van a figurar en el informe de la policía. Porque si eso no figura, ya nos va a hacer ver un poco pues de qué manera la policía está protegiendo a Zapatero. Ahí, desde luego, y a mí es lo que más me sorprende de todo esto, que cierta sensación de que esta gente actuaba con impunidad. Pero es que incluso cuando a Zapatero le exhibían las campañas electorales, cosa que ha sucedido la anterior y la anterior y la anterior, a mí me sorprende la imprudencia con la que actuaba, porque evidentemente lo de Zapatero era conocido y era algo que podía hipotecar a cualquier gobierno con el tiempo cuando trascendiera. Pero os daba igual, era como aquí no va a pasar nada, este señor... Bueno, es que hasta ahora no les ha pasado nada. Es que no les ha pasado nada. Bueno, pero al mismo tiempo es verdad que hay un punto... En general, el asesino en serie, el criminal en serie, el delincuente en serie, tiene una propensión al delito, tiene un elemento, digamos, suicida. Porque si tú insistes en delinquir, en algún momento te van a pillar. Es más, hasta los dictadores lo pillan. Este no llegó a dictador, pero puso las bases para lo que estamos padeciendo. Y es verdad que hay algo, el criminal quiere en algún momento que lo detenga la policía por el estrés. Lo de meter a las hijas, yo lo veo como una cosa autodestructiva. Si este tío tiene una fortuna fuera, ¿qué necesidad tienen las góticas de aparecer para que las pillen, además? $500,000 al año facturan. Bueno, ya, pero grandes empresarias. Bueno, hoy, entre todo el material que hay, me ha llamado la atención una entrevista que pasa un poco inadvertida. La encontramos en la contraportada del diario El País, la realiza Natalia Junquera y es a la ex ministra de Asuntos Exteriores, la señora Arantxa González Laya. Y al final prácticamente de la jefa de Camilo Villarino. Le pregunta, ¿entendió el cambio de postura del gobierno sobre el Sáhara? Y responde, tengo mi opinión, pero también una responsabilidad como exministra en un tema de Estado. Nunca voy a traicionar ese principio de responsabilidad. Se dijo que su cese era una concesión a Marruecos. Lo comparte. A algunos les ha venido bien presentarlo como una concesión, pero yo no lo vivía así. No hay un derecho a entrar en política y una obligación de quedarse. Las lecturas es algo importante que tienen que gestionarse, pero no por mí, sino por quien lo decidió. Sí, fue una concesión a Marruecos, está claro. Es que no falla. Pero es que además sentaron en el banquillo a Villarino por el caso claro, el tío del Polisario. Brahim Gali, ¿no? Claro, sí. Pero es que Brahim Gali lo detecta cuando lo llevan a Logroño, a La Rioja, va a Zaragoza ilegalmente. Es un tío que debería estar perseguido por España por torturador y asesino. Docenas de pescadores canarios fueron torturados y asesinados por el jefe militar, le llaman, del Polisario. Por supuesto, tiene más agentes Marruecos en España que España en Marruecos. Y además seguramente siguen cobrando de Marruecos, como tantos de España, por cierto. Algunos escriben columnas de prensa también. Sí, bueno. Yo, mira, te voy a contar cómo me quiso a mí comprar Marruecos. Una persona que ya no vive, pero familiar de alguien muy amigo mío, en la radio, me llama un día y yo había publicado una columna después de que a José Luis Gutiérrez lo condenaran en España por denunciar algo absolutamente cierto, que es que en los camiones largos, esos TIR, se llamaban entonces, no sé cómo se llamarán ahora, pero del sultán, metían grifa, hierba, marihuana, etcétera, pero directamente para Holanda. O sea, que iba directamente pasando el estrecho, y entonces no lo vigilaban hasta que un tío de aduanas en España lo abrió y apareció.
lo que lo cuenta Gutiérrez era rigurosamente cierto. Consiguió que lo juzgaran y condenaran por calumnias, por difamación y tal. Y yo dije, pues todo lo que me apetecía, que no era poco. Entonces viene y me dijo, Federico, mira, yo quería que hablar contigo. ¿Tú conoces Marruecos? Digo, vagamente, hemos tenido unas cuantas guerras allí y tal. No, eso ya es el pasado. Pero es que verás, tú eres una persona independiente, vas a la tuya, puedes estar de acuerdo o no contigo, pero eres honrado. Y eso significa que quizás si te falta información, pues a veces te puedes equivocar, o por lo menos no tienes todos los datos. Yo tengo muy buenas relaciones con el MACEN, con Marruecos, hace muchos años, que tengo allí una casa, tal y cual. Y hay un programa ahora reciente, solo para media docena, no más, de creadores de opinión, que para pasar un mes en Marruecos, con tu familia, un hotel extraordinario, tú no sabes cómo son ahora los hoteles de Marruecos y tal, y es simplemente, tú te verás pues, 3 o 4 cosas que vale la pena que veas, el desarrollo de Marruecos, que es impresionante, etcétera. Y luego nada, simplemente ves Marruecos, que es muy bonito, lo que necesites, traductores, coches, lo que sea, con tu familia, estás un mes simplemente para que conozcas mejor Marruecos. Y si necesitas algo, te apetece, que no me extrañaría, una casa allí o lo que sea, ningún problema de crédito. Pues nada, ya te llamo. Por supuesto no le llamé. ¿Qué vas a hacer? Es decir, el sultán tendrá amigo un enemigo, a lo mejor me vuela en la cabeza. Entonces, por eso hace no mucho Zapatero prologaba un libro que compraba la tesis de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. Pero por supuesto. Y aquí los idiotas están pendientes de Groenlandia. Hombre, el Sáhara estaba con gente de verdad, el otro día, que estuvo muy bien, por cierto. Sí. Estuvo, pero muy bien. Antonio Hernández Mancha. Pero vamos a ver, Groenlandia está desierta, vacía de verdad. El Sáhara no, el Sáhara tenía población nómada. Siempre ha habido población nómada en el desierto. Y eso no les preocupa. Que España cambie, España llamado Sánchez se llama España, por lo visto. Hasta el papel se lo habían hecho en Marruecos. Y está mal español. Y va y dice que España no avisa al Parlamento, no avisa al rey, no avisa a nadie. Fue tremendo. Se vende, o lo compran, o estaba comprado ya antes, justo después de que a su señora, en una comida le desapareciera el móvil. Vas a comer con la COE marroquí, ¿qué te puede pasar? Porque te quiten el móvil lo primero, que te lo devuelvan lo siguiente, que te lo devuelvan con un Pegasus, pues lo tercero. Oye, y muy preocupados por Groenlandia. Entonces, ¿qué va a pasar en Groenlandia? ¿Qué ha pasado en el Sáhara? Sí, no, y sobre todo lo que tú has dicho antes, ¿no, Federico? Como al final Sánchez usó a Arantxa González Laya, la quemó, y cuando se acabó todo el lío del líder del Frente Polisario, al final la acabó cesando, ¿no? Yo sí que recuerdo cuando le ingresaron a escondidas, porque esto fue una operación ultraclandestina, creo que fue en el Hospital de San Pedro, ¿no? Sí, fue en el Hospital de San Pedro y además fue en unas circunstancias complicadas, porque todavía estábamos en pleno COVID, y además se le dedicó, no casi digo un ala. personal, pero sí que había seguridad. Casi un ala por seguridad. Estaba blindado. Y de hecho, yo en aquel momento trabajaba en OK Diario, a mí me mandaron, porque no se sabía bien en qué zona estaba del hospital. Se habló incluso de un intento de atentado, que por supuesto que eso podían. Y otro que era más verosímil, que lo querían secuestrar y llevarlo a juzgar a Marruecos. Estaba completamente blindado el hospital, eso es cierto, ¿no? Con policía de paisano, además enfermeros que hacían también de vigilantes de seguridad, tremendo. Y yo localicé a una persona que era el número 2 del Frente Polisario, que estaba en la sala de espera, entrando y saliendo continuamente de la habitación, y obviamente sin decirle que era periodista, me hice el curioso, empecé a hablar con él, lo grabamos, lo publicamos, y lo que nos vino a decir es que estaba perfectamente en la habitación, que no le pasaba nada, que se pasaba el día haciendo deporte, creo recordar que tenía una cinta de correr en una habitación de hospital, y que pretendía salir de España, que pretendía irse, que no iba a declarar ante Santiago Pedraz, y lo hizo, al final se fue y no declaró. Bueno, porque por la herramienta que tenía siempre era Argelia. O sea, el Polisario siempre ha sido un arma de Argelia, que era un sicariato de Moscú. Entonces, cuando muere Franco, el gran problema, hay un movimiento separatista en Canarias y en el Sáhara, alentado para crear ahí una región que en lugar de ser la ventana de Estados Unidos, fuera la ventana soviética. Y estaba bien pensado, porque estaba un líder separatista llamado Cubillo, que vivía en Argelia, y Argelia, es decir, Moscú, patrocinaba no solamente al Polisario, sino también al MPAYAC, que era un movimiento por la libertad tal de Canarias, ligado al Sáhara. Es decir, ellos querían hacer una plataforma fuera continental,
y también las islas, que era una ventana espectacular, que coincidía con la ventana de Angola por el sur. Es decir, prácticamente el Atlántico se convertía en un océano soviético. Estaba bien pensado. ¿Qué pasó? Pues que en esa época incluso había servicios secretos españoles. Pararon un tiro a Antonio Cubillo y nunca más se supo. Pero el Polisario siguió actuando hasta que Marruecos ha metido. Pues ha habido años que el 40% del presupuesto era para hacer lo más parecido a la muralla china. El muro que hay en el Sahara, que es un muro, que hay miles de soldados allí y han gastado la intemerata. Bueno, el que gasta tantos millones no va a gastárselo en un par de políticos españoles, del PSOE, que están baratísimos. Y periodistas. Bueno, periodistas todos. De todas maneras, te das cuenta que al final esta gente tiene tantos chanchullos, tantos intereses ocultos que al final acaba hipotecando a España. Aquí también estuvo escondido el pollo Carvajal. Es que acaba reflexionando sobre los intereses del gobierno y sobre cómo al final puede impactar en la vida de todo el mundo con este tipo de manejos, chanchullos. Un jefe militar de los servicios secretos venezolanos escondido en Madrid después de fugarse. Además lo pillaron porque como son tan exuberantes, es una civilización venérea. Están pensando siempre en lo mismo, dicen lo mismo, en lo único. No, lo otro es el dinero. Se nota mucho en las letras de las canciones. canciones. Tenía una querida imponente y entonces prefirió estar... Sí, todos son. Sí. Hay un grupo maravilloso venezolano que premiadísimo y que además actúa dentro de poco en Madrid y en España, que se llama Raguayana, que lo conoceréis. Actúa en el Movistar Arena hace 8 conciertos. Todas las letras de las canciones, todas, es que no hay ni una que sea... No. Yo recuerdo cuando viví un año en Miami, el estribillo más común, ¿sí? Que además todas las que teníamos domésticas lo cantaban, era "me doy entera". Y luego interprétalo, pues "me doy entera", y se daban, ¿eh? Bueno, pues nada. Sé que Alcaraz se merece hoy el corazón, pero permíteme también que sea compartido, Federico. ¿Quién? ¿Sabes? Elena García Cedillo y Susana Alonso son las creadoras de Ícaro, del documental Ícaro que se pasa en Filmin, y hoy es el último día para... No, ya fue este fin de semana. Bueno, pues animamos a alguien para que lo compre. Bueno, y a lo mejor incluso Free, ¿cómo se llama? Ripoll se llama. Sí, el tío Free Ripoll, porque imagino que está detenido. ¿Cómo puede hablar de libertad de expresión un lacayo de la censura? Hay un artículo de Santiago Navajas muy bueno a colación del documental, sí. Y por de pronto tienen un papelucho, un infecto film de elogio a Boye, el carcelero de Emiliano Revilla, pagado por la ETA, Ripoll, y otro de elogio de Garzón, el corrupto expulsado por prevaricación de la carrera judicial. Es que por donde lo pilles, no hay un terrorista de izquierdas que no tenga su severa denuncia. El día que acaben saliendo todos los pagos de Garzón nos vamos a reír, porque solo salió uno de PDVSA y eran casi 10 millones de euros. Bueno, fíjate que ha salido lo del Lava Jato, ha hecho caer y suicidarse ya, van por el 6º presidente del Perú, solo en Perú. Ahora, es el único sitio donde van a la cárcel. Y se juntan todos. Hay 4 glaciaciones de presidentes peruanos, todos corrompidos por ahí. Menos que se pegue un tiro, claro. Bueno, Naya, ¿qué ganas tengo de que me cuentes las últimas cosas del Corte Inglés? Llegan los Smart ¿Me dejas que te regale una cosa a los oídos? Ya sabes que yo busco siempre en el Corte Inglés quien me fío. Y el otro día, yendo más allá de la ensaladilla, vi una marca que se llama Sellés, que hace paellas en Valencia. Y ha puesto, pues lo compré allí, un risotto con trufa y setas absolutamente espectacular. El caldo y lo sólido, digamos, en 2 bolsas, 2 minutos para el caldo, 5 minutos pones lo sólido y tal, dejas reposar 5 minutos. Y es un risotto lo más parecido que yo he visto a Conchita Cammani, que hace un risotto antológico. Yo no tengo paladar, salvo para alguna... Al risotto llego, ya ahí me paro. Espectacular y a muy buen precio. A estas horas, con el hambre que tengo ahora mismo, Federico, no sé si es la mejor opción. Muy bueno. Te voy a contar que llegan Se digiere muy bien. Llegan los Smart Days del Corte Inglés. 3 días con un 15% de descuento adicional en las mejores marcas de electrodomésticos y un 20% en electrónica. Además, hay un 45% de descuento en televisores. Marcas como LG, Xiaomi, HP, Haier, Whirlpool, Taurus, muchísimas más. Solo hasta el miércoles 4 de febrero. Smart Days en tienda, la web y en la aplicación del Corte Inglés, también en Hipercor. La compra inteligente. Consulta modelos y marcas participantes en el corteinglés.es y luego te pasas al supermercado. Es que es extraordinario. Y además del día.
que tenemos aquí a la vuelta. Tienes pescado del día, tienes todo el día. Claro, hombre, gente amabilísima. En España lo bueno que tenemos es esto, que a la vuelta de la esquina puedes comprar pues todo fresco. Esto no se puede hacer en muchos países. Unas cerezas muy buenas también, ¿sí? Comí el otro día. Yo me abastezco de eso. Y la carne también es muy buena. Bueno, ya veo que estás bien alimentado, Federico. Muy bien alimentado. Muy bien alimentado. Tendría que empezar la cuesta de febrero. Llama Isabel la operación Triquini, que se empieza el 1 de enero y se termina el 31 de diciembre. Pues así. Es la mañana. Es radio. Bueno, llueve, como dirían los franceses, partout, pero además llueve con ferocidad. Sobre todo la parte occidental de la península, que tampoco viene mal. Vendría mejor la oriental, sobre todo Almería y tal. Allí con 2 gotas te hacen la presa de Asuán. Tienen un don. Qué bien riegan, qué bien lo hacen. Qué buena fruta y todo eso. Pero llover, las temperaturas no cambian. En Madrid no pasaremos de 11 grados, la máxima nacional Santa Cruz de Tenerife 23, pues como estas últimas semanas. Y la mínima, pues son del pelotón del pasmo, no siempre, es un poco, pues como Perico Delgado, que es de Segovia, ¿no? Que depende, que tenía épocas, y de pronto te ganaba un Tour y luego llegaba tarde 2 minutos a la voz de Cristo, pero hombre, Perico, bueno, pues es así, Segovia, muy bonita, puede hacer un frío, pero para curar jamones. Bueno, pues la mínima, 1 grado. Bueno, ¿y en la bolsa, Luis Fernando? Pues fíjate, tenemos mucha información de bolsa a esta hora, Federico. Nuestro principal indicador cotiza plano, eso sí, no se mueve mucho, está en 0,02% en este momento, 17.886 puntos, que se dice pronto para nuestro principal indicador. Nos dicen de todas maneras los analistas que tenemos bastante nerviosismo en el mercado por las nuevas amenazas de Trump de atacar, en este caso, Irán, y luego uno de los activos, de los valores que más atención está despertando y que está atravesando una montaña rusa sin precedentes. El oro, que el pasado 29 de enero cotizaba en 5.595, rozando los $5.600 la onza, ha caído, lo ha hecho de manera abrupta, hasta pues 1.000 euros por debajo, 4.697. Al lado de los 500 de Solves, que lo vendió por 500. 650. O sea, es que... Porque no tenía recorrido. No tenía futuro el oro. El oro ya había cosechado todo lo que tenía que cosechar. Había un consejero de la Comunidad Autónoma de Madrid que decía que para qué querían hacer una autopista de entrada a Madrid. Si eso era una infraestructura fascista. El capitalismo ha llegado a su apogeo y había entrado en su declive. ¿Para qué gastar si no iba a haber más comercio en Madrid? Claro. Mangada se llamaba. Mangante. Mangada. En fin. Vamos a la noticia de interés cultural de la 11. Verónica Caso. Pues fíjate, nueva exposición de Playmobil con 15.000 figuras que va a todos los ámbitos, desde el cine, pasando por el teatro, Star Wars, Harry Potter, fíjate, 15.000 figuras. Hotel Juan de Austria en Valladolid, y además una cosa, que las entradas, que son 4 euros, va destinado a la lucha contra el cáncer infantil hasta el 8 de febrero en mi tierra. Quien quiera pasarse por allí. Oye, 15.000 figuras, visto una por una y analizándolas, las tienes aquí. En tu tierra, que es la de Rubén también, claro. Sí, aquí, que la de su tierra, que es la de Rubén también, claro. Aquí tenemos muchos vallisoletanos. Es que en general es gente que escribe bien, habla bien. Sí. Oye, y hay que ganarse la vida. Claro. Pero los más destacados vallisoletanos, como el ministro Puente, no está... Es la excepción. Yo empiezo a sospechar que no. Que a lo mejor su hermana puede ser de Valladolid. Pero esto es como Zapatero, que decía que era de León y era de Valladolid. Efectivamente. Y Arnaz decían que era de Quintanilla, de Onésimo, pero si era de la calle Ibiza, de Madrid. Tierno decía que era de Soria. Era de Madrid también. O sea, la gente nunca dice de dónde es, ¿pero por qué? Porque la gente miente, que se lo tenemos que repetir a la audiencia, miente continuamente. Miente, pero dice, hombre, ¿alguna vez dirá la verdad? No. Esto es lo que la derecha no ha entendido nunca de la izquierda. Bueno, tú sabes... Hombre, pero ¿alguna vez será verdad? No la entiendes. Es que mentir es respirar. Una herramienta política. Hablabas antes del risotto, Federico. Tú sabes que Sergio y Mario, que son los meconios a los que vamos a recibir en unos minutos aquí, dentro de unos minutos en el estudio, el primer vídeo y su primer gran éxito que cosecharon fue un vídeo sobre y una composición, la verdadera paella valenciana, porque ellos empezaron reivindicando la paella valenciana y nada de las chorradas estas que se suelen meter en la paella, pues el chorizo, cosas alternativas
alternativas que no están bien vistas en Valencia. Y eso fue un gran éxito. Por aquel entonces todavía no hacían sátira política. Ni... El otro día compré, como los de Mercadona es levantino, y presumen los de Castellón siempre que hacen la paella mejor que nadie. Llegas a Valencia, me acuerdo Barrachina, que llegabas de Teruel, más barato por la paella Barrachina, y luego, ¿pero a dónde has ido? Pues chico, ¿dónde había paella? ¿Qué te voy a decir? Bueno, pues el otro día vi que han puesto el socarrat. Sí. Oye, que con limón está muy bueno, si no está un poquito socarrado, que es lo que siempre ha dicho Luis Herrero. Sí. Lo mejor es lo que está mejor. Pegado ahí a la paellera, eso es lo mejor. Bueno, pues ya se puede comer. Solo eso, ya... Sí, señor. Qué bueno. ¿Dónde vamos que a lo ir? venden como un canelón. Sí, pues sí. También. Bueno, pues vamos a hacer una pausa y ya les recibimos aquí. Yo con los humoristas el problema no es que tengan una ocurrencia, es que la tengan continuamente. O sea, esto, yo no sé cuánto hace que oí los meconios, pero un día me di cuenta, casi me encano de risa, como decimos en Teruel, que es que te da tanta risa que te puedes ahogar. Y era con lo del cerebro que perseguía a Sara Santaolalla. Digo, pero ¿a quién se le ocurre que un cerebro puede ir ahí persiguiéndolo? Bueno, pues aparecía y es un vídeo que está muy bien hecho. Estos meconios es que son... Y entonces Rosana se sabía como una docena, que se sabe una docena de vídeos, lo puede cantar y tal. ¿Cuánto tiempo lleváis en esto? Son Sergio Martínez y Mario Camps, que han venido de Valencia sin vibraciones. Sí. Esto es importante, ¿eh? Bueno, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Bueno, buenos días, un placer estar aquí. Encantados de estar aquí, sí. Bueno, el ¿cuánto tren sin tiempo? problema. Sí, tiempo, pues mira, nosotros nos juntamos, bueno, nosotros venimos de mucho antes, porque nos conocimos en 2005, allá por 2005, sí, 2005, ¿no? Uh-huh. En un grupo de heavy metal que teníamos un grupo de heavy metal épico, se llamaba Elan. Editamos un disco y todo, no llegó a ninguna parte. Pero todo empezó ahí y ya recuerdo que los ensayos del grupo siempre quedábamos antes los dos para hacer un poco el tonto. Sí. Porque nos gustaba mucho hacer ya el que tonto. hacéis heavy metal, pues no. Pues Sí, nos gustaba quedar, pues eso, y nosotros siempre hemos sido muy cómicos, muy humoristas también en nuestro rato libre, y siempre tuvimos la inquietud de sacarla con YouTube, pero no fue hasta 2017 Exacto. que decidimos, que lo habéis comentado antes, una parodia sobre la paella. Ya empezamos con polémica, pero, claro. pero no con política. Sí, bueno, la paella valenciana en Valencia es un tema polémico, ¿eh? ¿Siempre? Sí. Bueno, ¿y en Alicante? Sí. Que lo primero que te dicen, esto es paella, no lo de Valencia. Sí, es que hay Pero mucha polémica. Pero es que Luis Herrero, que es de Castellón, te dice lo mismo. Si no se pueden hacer paella. Pero bueno. Y también con el término de la terreta, ¿no? La terreta es Valencia, ¿no? La terreta es Alicante. También con eso hay un poco de confrontación. Sí, pero bueno, entramos en YouTube con esa parodia, con 0 seguidores, y fue un bombazo, sobre todo en Valencia, la verdad, porque de entrar con 0 seguidores, en una semana estábamos con 4.000 y pico, o sea, una barbaridad, y la canción tuvo mogollón de visualizaciones y claro, estábamos flipando. Entonces, pues seguimos haciendo más cositas, ¿no? Pues hicimos también una canción para la cerveza, de Cervecero, luego hicimos otra de las rebajas, bueno, hicimos varias canciones así de humor más blanquito, hasta que se nos ocurrió meter el dedo en la llaga y hacer una canción sobre el feminismo. Sin ninguna maldad, o sea, vamos a criticar esto. Sí. Y no sabéis la que nos cayó. Que es la canción que hemos escuchado hace un instante, la versión anterior. Habéis empezado valientes, poniendo una donde criticamos el feminismo. Y fue otra que se llama Patriarcado, que es una parodia de una canción de ABBA. Y vamos, o sea... ¿De qué canción? De la de Mamma Mía. Ah. Patriarcado, bueno, siempre estáis igual, Mirón, me violas con los ojos. Claro, bueno, sí. Tira Irene Montero, pues eso, ¿no? Pues eso, representábamos un poco, pues eso. Y vamos, en Twitter nos cayó... nosotros encima éramos bastante pequeños entonces, y la de hate que nos cayó... Lo que pasa es que como somos tan cabezones dijimos, ¿qué pasa? ¿Que no se puede hablar de esto? Espérate que viene más. Luego evolucionasteis y publicasteis las charos y esa fue incluso censurada en TikTok, ¿no? En TikTok la eliminaron y además nos llegó un aviso por parte de YouTube de que una persona de las responsables de la canción, de la composición, estaba moviendo hilos para intentar eliminarla de YouTube. Lo que pasa es que YouTube fue simplemente un mensaje de por si nosotros queríamos evitar una posible demanda por parte de esa persona, que no voy a desvelar quién es, por respeto a esa persona, porque nosotros somos bastante más respetuosos que ellos con nosotros.
Y nada, no eliminamos la canción. La canción siguió su curso y no nos llegó ninguna demanda ni nada. ¿Cuánta gente? Por YouTube se ha convertido en plataforma de plataformas. Yo no sé cómo lo han hecho, es verdad que te avisan y tal, pero luego en la práctica entras allí y luego ya el algoritmo te va sirviendo. Y hoy ya me salen pues una docena de meconios y luego vivir en el bosque y cosas así. Me gusta. Es que además a los valencianos les gusta el bosque de Teruel, al Pinar de Bronchal, de Orihuela y tal, y eso es ideal. ¿Cómo pasarías un invierno que te quedan 2 minutos para hacerse de noche? ¿Cómo haces una casa con estufa? Y lo que vídeos, esos son extraordinarios, pero extraordinarios. Y he visto que hay unas estufas fantásticas que las llevas además en una bolsa. Llevan el tiro es como un papel de plata. Exactamente, que lo enrollas, haces y lo sacas y además lo tuerces. Pero encima luego es que yo los veo con una chita que llevan acá, prácticamente aquí en el reloj. Cortan por unos pinos enormes, además que los cortan de verdad, están entre la nieve, oye, metes en la estufa y funciona, que ya quisieran los serrineros de mi pueblo. Nuestro algoritmo está atrofiado, ¿eh? No, que va, es estupendo. A mí solo me sale en Montero. Estás muy politizada. Yo tengo que salir, a mí me salen las copas del Madrid. Sí. Pero claro, estoy viendo, fíjate, el otro día vi don José Emilio Santamaría, que vive, que es mi compañero. Cuando yo voy al palco, está al lado don José Emilio Santamaría. El defensa central que nos hace falta. Está mucho mejor que Hausen y que todos estos. Y entonces veo las 5 copas del Madrid. El partido del Eintracht de Frankfurt es el mejor partido de la historia del fútbol. 7-3. 7-3. Yo estuve en Glasgow cuando ganamos la 9ª. Y en una peluquería que parecía como de Almusafes, años 50, ¿sabes? O sea, el escaparate, pero pequeñito, estaba la portada del periódico de Glasgow con ese partido y lo tenía ya descolorido, pues no hace mucho, bueno, en Escocia no hace mucho sol, pero alguna vez hace sol. Estaba ya descolorido y lo tenía el peluquero como reclamo. ¿Esto por qué? Y efectivamente volvió a ganar el Madrid con el gol de Zidane. Bueno, hay un personaje, Federico, que a mí me llama mucho la atención y que, bueno, aquí en Madrid, en el Congreso de los Diputados, es considerado por muchos periodistas como un auténtico, no sé, un nuevo personaje político de altura, ¿no? Estoy hablando de Rufián. De Cerdito con nostalgia de jabalí. Sí. Bueno, y los meconios tienen una pieza extraordinaria, es esta, vamos a ver. Se hizo político para poder trincar con el cuentito dels països catalans. Es un zurdito un tanto peculiar. Rufi dijo que en el Congreso poco iba a estar, pero le canta y no quiere renunciar a ese sueldito. No nos la cuelas, Rufi, te va la pela. Gabriel Rufián, un progre de postal, el churito del Congreso con carnet de Twinstar. Bufón total, experto en agitar, indepe convencido y español para cobrar. Oye, pero desde Tino Casal no había nada parecido a Cantando Eloís. Qué buenos son. ¿Cómo es el proceso creativo? Oye, ¿y dónde aprendisteis música? Además esta música propia, ¿eh? O sea, ¿sí? Es que porque antes habéis puesto la de La Charo, que bueno, es una claro, parodia. Que son versiones, ¿eh? Y esta música propia. Somos autodidactas, totalmente. No hemos estudiado música ninguna. Pero es que en Valencia todo el mundo nace y ya está en una banda, o su padre, o su tío, ¿no? En nuestro caso no, es más bien autodidacta. Yo sí que pasé un tiempo, hice el grado elemental, pero cuando llegó grado medio ya estábamos liados con el grupo. Además yo estaba estudiando la carrera de diseño, ingeniero técnico en diseño industrial, y no tenía tiempo para más. Así que dejé los estudios de la música, pero bueno. Oye, ¿cómo limpiáis el sonido? Porque tenéis un sonido, digamos, tan profesional, porque lo chocante es que no suena así como... Sí, como cutre, vamos. No, al revés, que no hay una estática detrás, sino que suena limpio. Tenemos un pequeño home studio y tenemos buenos cacharros, porque al final eso es importante. Hay que tener gusto a la hora de la mezcla y de grabar y tal, pero también tener buen material. Y con eso y poco más. Sí, tenemos poco, pero lo poco que tenemos es de calidad. Y bueno, ya con el paso del tiempo, pues eso, también hemos aprendido a hacer las cosas medianamente... Sí, si te pones las primeras canciones de Los Meconios no suenan así, ni parecido. Bueno, y ahora actuáis también con público.
Y además lo anunciéis. ¿Cuál es la próxima actuación? El 28 de febrero en la Sala Oh My Club de Madrid, que por cierto todos los que estéis aquí estáis invitadísimos. Pues ahí estaremos, claro. Si queréis venir. Y también Isabel González, que sabes que es muy fan. Bueno, Isabel es la que más. Y ahora que es curioso porque es el primer momento de la historia en el que la sátira va contra la oposición, no contra el gobierno. Es decir, los cómicos están en contra, los artistas a favor del gobierno. ¿Vosotros cómo os sentís? Porque sois generalmente, metéis el dedo en la llaga dentro de ese ideario woke de la izquierda. Es un poco extraño de que muchas veces sí que es verdad que está empezando a salir humor, pues un poco como lo que hacemos nosotros, pero a veces nos sentimos un poco solos en ese sentido, porque sí, o sea, dices, joder, y ayer manifestándose también hacia la oposición, digo, ¿qué tipo de país es este que no critica al poder y critica a la oposición? Es espectacular. Bueno, y en el humor pasa un poco igual. Que no me acuerdo cómo se llama, que me pasaste el artículo el otro día diciendo que los artistas no pueden ser de derechas. No, que no existen. Que no son artistas, si son de derechas sí. Que los artistas tienen que tener alma o no sé qué y que nosotros solo tenemos psicopatía. Eso, y el a ver si volvemos al 36. Me cago en Dios, dijo así. Digo, oye, pues como vuelvan al 36, el 39 lo van a pasar fatal. Volviendo al 36, a vosotros os causó muchos problemas ya hace años de esto. Una actuación que tuvisteis en el Viva, en el Festival de Vox, incluso la Fiscalía llegó a actuar. ¿Qué pasó exactamente? Porque de eso no ha salido nada, no quedó en nada, pero ¿qué pasó finalmente? Legalmente no pasó nada. Lo que pasa es que sufrimos ahí un linchamiento brutal, porque lo que hicieron fue eso, es ponernos ahí sin razón, porque lo que ellos dicen que dice la letra no es, porque si tú te lees la letra, simplemente con leerte las 3 primeras estrofas, entiendes perfectamente que la canción no dice que queramos volver al 36, dice que si seguimos así, con esta crispación, vamos a volver a un nuevo 36. Pero eso no les vale. Pero eso es lo que quieren ellos. Claro, y ahora lo dicen. Y no pasa nada. De eso va la letra, de Infoblogger, que por cierto, Federico, haz las paces con Infoblogger. Por favor. Mira, más favores que le estoy haciendo. Federico me critica, Federico me mata. Venga, lo voy a perdonar porque sois vosotros. Bueno, oye, que yo creo que nos habéis preparado... Y te digo una cosa, ahora que digo... a mí el algoritmo que me lleva a las cabañas y tal, todo está en pichingles, pero es igual. Log cabin, a warm place. Bueno, me lleva siempre que os pongo a Cristina Seguí. Y Cristina Seguí me lleva a vosotros. No sé por qué. Nos llevamos muy bien, ¿eh? Bueno, Cristina le piden 4 años y medio de cárcel. Dice que por delito de odio. Sí. Viene de cuando consiguió que a Mónica Oltra la echaran del gobierno, etcétera, que recuerdo en la cadena SER, que es la cadena del odio previo pago, que dijo que es que ¿quién le iba a pedir perdón a Mónica Oltra ahora? Nadie. Habían visto mal la noticia, creían que la habían absoluto, lo habían recondenado al marido de ella cuando ella tenía que proteger a una menor de edad. Eso lo sacó Cristina. Oye, que le pide 4 años y medio de cárcel la fiscalía, una fiscala que debe ser pues como la Durantez. Bueno, es asombroso. Bueno, porque sepa Cristina que estamos con ella. Sí, y estamos todos. Vosotros, cuando en vuestro proceso creativo, ¿cómo es? Y luego, ¿hay algo de autocensura? Es decir, vosotros cuando escribís las letras, que no sé quién, creo que eres tú, Sergio, quien las escribe. Bueno, ¿cómo es ese proceso? Y luego, ¿cómo repasáis, digamos, la letra? Si os autocensuráis o no, o tenéis un límite, ¿y cuáles son? Hay una autocensura por 2 motivos, porque a veces, digamos, o sea, nos gusta que pues generar un poco de polémica, pero hasta cierto punto, y segundo, porque en redes sociales las cosas también las tienes que autocensurar porque si no, no pasan el filtro. Entonces sí, hay una autocensura, pero siempre comentamos cuando Mario y yo, y a veces escribimos juntos, sí, muchas veces yo llevo prácticamente la letra escrita, pero termino escribiendo con él, y siempre hay una letra que hacemos antes que es completamente censurada toda, y entonces hacemos una, vale, y está para el público. Bueno, pero es que YouTube tiene en ese sentido, pero te protege. O sea, tú sabes en qué consiste más o menos. Y si no, pues ha inventado el pi.
No se os ocurre hacer una canción toda de pitidos. Nosotros hacemos las cosas para no tener que poner el pi. Sí. Porque Sí. si haces una canción y tienes que poner el pi, dices, joder. Pero lo igual afea. que esa está lo de los gatos, que el otro día contaba Morós, que grabaron además Montserrat Caballé y su hija. Sí. Pues lo mismo, pues solo con pitos. Además, vosotros tenéis mucho talento y mucha gracia. Podríamos hacer una canción. Claro. ¿Tu favorita, Federico? Yo la de Sara Santaolalla, pero por el cerebro. Pues oye, yo creo que... ¿Cómo eso del cerebro te persigue y no le alcanza? ¿Esto es un dicho de una generación o se os ocurrió para esta Eso se canción? le ocurrió aquí al amigo. A veces no sé decir, porque viene la inspiración y te viene una frase en la cabeza, pero muchas veces es de cosas que has escuchado. No sé decir concretamente cuándo lo he escuchado, pero yo creo que me vendrá de algo. ¿Nos la podéis interpretar en directo? Claro. Sí, Me he traído, sí. además, un teclado que me regalaron los Reyes cuando yo era pequeño, porque es un teclado de juguete y nos viene bien como alegoría al nivel de los análisis políticos de Santa Eulalia. ¿Sabes? O sea, esto suena a cacharro viejo y de juguete, pero es perfecto es para... polifónico y todo, es una máquina de tecladito. Venga, ¿cómo se titula? ¿Cómo se titula el tema? La Sara. La Sara. La Sara. La Sara. Sara con H, que es Sara. Sara. Venga, vamos a preparar. Y eso Oye, me sí. encanta. A mí decía, yo nunca he sabido a nada. Entonces, intenté la flauta, la guitarra, ni la pandereta, o sea, hasta la pandereta lo hacía mal. Ya con cierta edad me dice, ahora hay unos Yamaha que prácticamente con poco que eso tocan casi solos y tal, casi solos. Y que se iluminan las teclas. Sí, y... pues nada, me fui a dar una Eso clase de piano, falleció el profesor, eso es real. Entonces dije, no quiero, en fin, el censo Aragones ya está grave. Bueno, Este me cuesta hasta tocarlo porque las teclas son pequeñitas de nivel de niño, pero Venga, pues a ver lo que podemos hacer. ¿Va todo bien? Sí. ¿Vamos? vamos. 1, 2, 3 y nadie sabe de dónde salió esta tipa, pero está en la tele todos los santos días. Opinóloga del Temu, siempre esquiva la razón. Un cerebro le persigue, pero ella es más veloz. Sara Santaolalla, Super Johnny de televisión. Boca chancla en busca de atención. Sara Santaolalla, la poligonera de plató. Dar vergüenza ajena a su obsesión. Sara es muy moderna y muy progresista. Le dice a las niñas que hagan guarreridas. Por cualquier meme te acusa de sexualizar, pero se hace fotos más propias del OnlyFans. Sara Santaolalla, Super Johnny de televisión. Boca chancla en busca de atención. Sara Santaolalla, la poligonera de plató. Dar vergüenza ajena a su obsesión. Corre Sara, corre, corre, corre Sara, corre, el intelecto te está persiguiendo. Llévala a la tele. Enchufar el micrófono, comienza el show de Sara, es el circo escatológico. En la 1 tiene un puesto al lado de su papito, soltando chorradas, buscando casito. ¡Bravo! Bueno. Qué bien cantan, ¿no? Qué voz. Qué bien cantan, entonan. No, pero es importante. Hombre, sí, le ha salido el acento de Valencia, pero es importante. No, pero es lo que decías, Hombre, cada frase tiene su sentido. No, Cada pero no. frase Todos los versos están bien contados, no hay una sílaba de más ni de menos. No, nosotros tenemos Pues un está lema bien. en los meconios que hacemos el tonto, pero lo queremos hacer bien. Claro, puede ser. ¿Cómo elegís a los personajes? Porque claro, tenéis todo un frutero, digamos, de posibilidades. Se eligen solos, o sea, ellos mismos eligen. Oye, haznos una canción. Por ejemplo, Sara Santaolalla se eligió ella misma insultándonos en televisión. O sea, pues mira, qué bien. Pues sí que es cierto dijo, pues, mira, que tenéis mucho donde elegir. Yo que os iba a dar una idea, que escribierais alguna canción sobre el hermano de Sánchez, porque claro, este señor que encima es músico, y que tiene con una Matsumoto.
con una japonesa que dicen que se la colocó Álvarez en el estrecho de Gibraltar como experta en terrorismo. En cuanto se publicó la noticia, huyó y no se sabe dónde está. Ni ella, ni el niño. Tenía una casa, le pagó un piso en Bangkok y nadie sabe. Y cuando él hizo la canción de las chirimoyas, que lo descubrió Andrés Amorós, pues ahora hay un problema. Eso se ha interpretado. Dirigió una ópera. Y Eloy de Badajoz dijo que si viviera el genio italiano que la creó, se levantaría de la tumba y con sus propias manos estrangularía a ese señor David Zazaga. Y no sabían que era el hermano del presidente. Yo me la sé, la de las chirimoyas. Bueno, es que cómo suena eso. Tal cual. Dice, bueno, eso es dodecafónico, no es una basura, pero vamos. Luego, claro, Sara Santaolalla al final es un personaje de televisión, la superchoni de televisión, como decís vosotros en la letra, pero claro, luego hay otros personajes que tienen mucho más poder y el que tiene más poder es Pedro Sánchez, ¿no? Me imagino que para vosotros será una fuente de inspiración continua, pero claro, aquí hay que ir, como decíamos antes, con un poco de, sobre todo, mucho talento, ¿no? Sí. Y mucho ojo, ¿no? Y no me pises que llevo chanclas. Sí. Sí, bueno, Pedro Sánchez, vamos, ¿cuántas canciones? Es nuestra musa. Sí, es vuestra musa. Irene Montero, ahora... Sí, Pablo Iglesias Sara. También tuvo una época que nos daba muchos éxitos, para que se fue y... Bueno, está volviendo, está en todas las tertulias trincando por aquí arriba, por abajo y por el medio. ¿Cuántos ministros tiene el gobierno de España? 22 ministros tiene mi gobierno y miles de asesores, pero todos me sobran porque aquí quien manda son mis dos cojones, porque yo soy el líder más grande que este país ha visto en su historia. Hoy mi nombre soy Pedro Sánchez, el presidente que os trae la gloria. Y aunque en tus cuentas merme el dinero y no te llegue ni pa' bichuelas, canta y sonríe que por lo menos no nos gobiernan los de derechas. 22 ministros tiene mi gobierno y miles de asesores, pero todos me sobran porque aquí quien manda son mis dos cojones. Bueno, es que además es él, pero es Manolo Escobar, pero es él. O sea, aspiráis a que os invite Televisión Española a algún programa. Ellos ya con insultarnos ya tienen bastante. Bueno, tampoco está mal, ¿eh? No deja de ser propaganda. No, sí, pero a ver, o sea, que nos insulten desde cualquier medio privado, pero que lo hagan desde el público, dices... Con vuestro dinero, además. Sí, señor. Está guay. ¿Se puede vivir de esto que hacéis? ¿Vivís ya de esto que hacéis o tenéis que compatibilizarlo con...? Sí, porque hacemos canciones por encargo también para bodas, comuniones, cumpleaños, y eso nos da una base económica suficiente, ya nos daba, y ahora pues con el tema de los conciertos, pues evidentemente que ya sí que... ¿Y cómo se encarga para una boda, por ejemplo? ¿Os piden que hagáis una letra alusiva? Sí, tenemos una web donde entras y hay un apartado que es que se llama Yo Te Canto, que es la empresa que tenemos de hacer canciones, y ahí haces una especie de... rellenas un formulario, pones la información para que nosotros sepamos para dónde tirar con la letra y eso, y ya está. La verdad es que es muy sencillo. Nos han pedido canciones para todo, ¿eh? O sea, incluso para divorcios. Sí. O sea, bueno, o sea, debe ser cómo se rompe la guitarra al final. O sea, pero y cosas muy locas. ¿De alegría o de pena? No, a veces de divorcios han sido varias, y una de pena y otra de decir liberación total. O sea, de venganza. ¿Os piden canciones para bodas con contenido político también? Hay gente que... Bueno, la mayoría de la gente que nos encarga es porque nos conoce. Y evidentemente pues dice, mete algún elemento porque además a mi marido es que odia a Pedro Sánchez, pues dice, qué vulgaridad. Aquí se nota cada uno por dónde va, ¿eh? Uno pregunta por los divorcios, otro pregunta por las bodas, en fin, comuniones, bautizos. Se estáis delatando todos. Sí, todos. ¿Y algún personaje, algún político se ha puesto en contacto con vosotros para daros algún toque de atención? O lo contrario, decir que, oye, pues me ha gustado mucho,
Para darnos un toque de atención, ¿no? Para decir que le gusta lo que hacemos, sí. Ahí sí que nos llegan piropos. ¿Y no nos puedes decir quién ha sido o quiénes han sido? A ver, con Abascal hemos hablado alguna vez. Alejandro Fernández, últimamente también hablamos bastante con él. Es muy buen tipo. Y tiene muy buena voz, ¿eh? Podéis hacer un tío, porque además le encanta. Le encanta la ópera, sí. Mucho. No lo sabía. Y además tú no ves el pecho y es como Pavarotti reducido, pero... Sí. Y bueno, Ayuso también nos ha hablado por privado alguna vez, Ayuso. Bueno, Ayuso estuvo en nuestro último concierto. Es verdad. Pues cómo la pusieron. Que se montó porque además se le veía feliz. Y eso es lo que peor cae. Se lo pasó bomba. ¿Y cómo nos estaban poniendo en la televisión pública como si fuéramos auténticos demonios? Y nosotros estamos detrás con Isabel. ¡Feliz Navidad! Sí, eso les fastidia más. Qué ridículo quedaba. O sea, digo... Pero son así, dan de sí lo que dan de sí. Pues y cobran lo que nos quitan. Pues sí. Mira, el otro día cuando vi que el chistorra ese, el cintura o como se llame, que es como el lechero Fortes, pero tontos, como el primo tonto, tiene más, en 3 trimestres ha cobrado más que el presupuesto de la Casa Real en todo un año. La Casa Real son 8,5 millones. En 3 trimestres, 9,5. Como Ruiz. Hostia, qué barbaridad. Que se dice pronto, como el ruin de Santa Olalla. Sí. Efectivamente. Sí. No, pero esta gente no es que se lo esté llevando, es que va a llenar... El papito, ¿no? Me gusta lo de papito. Ay, papi. Sí. Bueno, Federico, pues Sergio Martínez, Mario Camps, Los Meconios, para despedir algo, ¿no? Oye, y antes de despedirnos, un poco más eso, Mira, es que ha muerto Esteso, que es probablemente una de las personas con más facultades que yo he visto, y sin embargo echaba a perder por su vida disoluta y tal, pero yo le he visto alguna vez cantar jotas. Sí. Mira que es difícil cantar jotas bien. Y tenía una voz, podía hacer cualquier cosa. Era artista de verdad. Pero de verdad, es un creador impresionante. Y siempre estaba con lo mismo. Cuando era alcohol era lo blanco y cuando no era blanco era la Rioja. Pero bueno, siempre igual. Y es una pena, porque probablemente ha sido pues con Moncho Borrajo, Pedro Ruiz, de los tíos, esos que te pueden mantener 2 horas y media en el teatro y no dejar de reírte, que cantan, que hablan, ingenioso. Y el tipo, pues se ha ido, yo he visto las referencias, el cine de Destape. No. Algo más que el cine de Destape hizo. Mucho más. Pero evidentemente mucho más. Fernando Esteso. Yo cuando supimos ayer la noticia, pues son estas noticias que además nosotros pues también nos toca el alma. Claro. Nos toca el alma muchísimo y bueno, aprovecho también para mandar un abrazo a la familia y a los amigos de Fernando. Sí, señor. Bueno, la fiesta tiene esto, el show must go on. Ahora hablas en pichinglis y ya te dan una beca, o sea, es una cosa fantástica. Un bis aquí. Venga, a ver, ¿cuál? El que queráis. Un bis. Puedes cantarle. Es que aquí yo escribo, pero aquí el cantante. La madre de Bueta es él, ¿no? La madre de Bueta. El artista completo aquí sería podríamos cántale a los socialistas, cántale una. A ver. ¿Cómo era esta canción? ¿De Zapatero tenéis alguna o de sus hijas las góticas? De Zapatero tenemos una de cuando pasó lo de la mina de oro, pero tenemos otra mejor, que no es de Zapatero, habla directamente a los socialistas, ¿no? Sí, esa. Que sí que podemos hacer esa. Sí, hombre, lo que queráis, a gusto. Esta va a capela, ¿eh? Sí. Socialista, eres un poquito más soca, pues parece que te guste que te orinen en la boca. Socialista, que no ves la situación. Que Pedrito es un tirano, ay, y más malo que un dolor. El gobierno se da mucha maña, cargándose España no hay nadie mejor. Y con gracia te funden a impuestos y con ese cuento viven como Dios. Aunque tú estés en la mierda, como están ellos bien que te callas, porque solo te interesa, que no gobiernen los fachas. Socialista, a ver si algún día espabilas y te buscas un buen curro y te dejas de paguitas. Socialista, que no ves la situación. Que Pedrito es un tirano,
y más malo que un dolor. ¡Ole! Bueno, muy bien, muy bien. La familia Molina ha crecido, esto es tremendo. Me he imaginado cantando la María Jesús Montero. No sé por qué me ha venido a la mente. No, tropezaría. En vez de socialista, diría... Yo no he visto a nadie que tropiece También tanto. tiene su canción también. Sí, Sí. sí. Esta me la voy a poner el día de la trimestral. Te vendrá bien, sí. ¿Dónde actuáis, habéis dicho, el 28? El 28 de febrero en la Sala Omey Club de Madrid y el... Omey Club. Omey Club. Es lo Muy bien. mismo. Y el 21 de marzo en Salamanca. Muy bien. Bueno, pues ahí se busca la... No será en página de el los Paraninfo Antonios, de la sí. universidad, porque ya son los falta. Bueno, muchísimas Bueno, gracias. muchísimas gracias Nada, por un estar placer a aquí. vosotros. Venga, perdona al infoblogger, seremos amigos como antaño, Melonar, y al siguiente es Abascal. No sé qué vamos a hacer. La gente dirá tongo. Bueno, venga, todos andará. Vamos a hacer una Vale, pausa y vamos venga, a escuchar a los muchas oyentes. gracias de verdad. ¿eh? Un placer. Es la mañana. Bueno, qué bien han Te ha estado. gustado, Me ha Federico? encantado. Qué buena voz. Sí. El tipo, oye, está en la mañana, no he visto Sí, que... y qué buen tándem, ¿no? Porque escribe Sergio las letras, luego las interpreta Mario, luego hacen los vídeos, que los vídeos son divertidísimos. Buenos, muy buenos. Con sus Qué don tiene. recursos Pero mínimos, ¿cómo se ha pero puesto muy... a cantar por Antonio Molina? Alucinante. Que dice, bueno, como tenga una hija será guapísima. O sea, porque, qué barbaridad. Y a capela, que es lo más complicado, porque a capela se ve efectivamente si eres o no buen cantante. Pero ¿os habéis fijado que les preguntamos por las críticas y lo toman como una cosa normal? No lloran como los queques y compañía, que siempre que les critican se victimizan. Reverte, que se Ah, queja no. de... Pero hombre, yo le invito hoy, vámonos a Cuelgamuros a hablar de la guerra y terminamos en noviembre en Paracuellos. Se cumplen 90 años justos. Vamos a hablar de la guerra, ¿en serio? Me invites a Maillo, hombre. El artículo equidistante del sábado... Bueno, da hablar. es que el problema es que no puedes estar en la procesión ni repicando. Esa es la cuestión. Pero la guerra, y además porque hay que reunir a gente de todos los colores. Yo eso nunca lo he entendido. Pero bueno, en fin, hay cosas peores, desde luego. Pero se puede hacer. O sea, tú no invites ni a gentuza, ni a chequistas, ni a analfabetos funcionales. No, invita a gente que sepa. Como es muy aburrido, pues lee los libros o ves los vídeos o los podcasts, ya está. Pero en fin, Arturo es muy gran amigo de Jorge Fernández Díaz, el bueno, el novelista argentino, que lo hemos tenido aquí, Sí. que nos sigue además siempre en Argentina. Es un escritor absolutamente excepcional. Pues si es amigo de Arturo es bueno. Pero en fin, vamos a los oyentes, ¿por dónde van? El listón está alto, Federico, Sí, hay que decir que es sí. complicado igualarlo ahora mismo, pero bueno, era día hoy en el que los oyentes han querido hablar de unos cuantos temas. La cuestión de la regularización de inmigrantes se ha colado hoy en nuestro WhatsApp del programa, también la debilidad y cómo parece resquebrajarse el gobierno sin ideas y con malas previsiones electorales, y Aragón, por supuesto, con algún consejo o petición que han dejado los oyentes si los resultados terminan siendo pues como pronostican las encuestas. La regularización, y tengo mi amiga que está trabajando como una loca, haciendo guardias como una esclava auténtica aquí en España, con un contrato, y no le dan la nacionalidad porque le falta el certificado de buena conducta de Cuba. Pero ¿cómo le van a dar buena conducta si ha huido de Cuba, de una misión? O sea, era la esclava, ha huido de allí. El gobierno socialcomunista pues no tiene programa. Y no sé esto cuánto va a durar, pero vamos, con la inmigración y la vivienda, que es que estos no trabajan, son unos vagos, aparte de inútiles. Y si ETA sigue pidiendo por su gran boca asesina de serpiente y obliga a cual Judith a entregarle la cabeza de, pongamos por ejemplo, el rey Felipe VI, este tío que tenemos por presidente, se la ofrecerá en bandeja. Sobre la regularización de estas 850.000 inmigrantes ilegales, ¿alguien ha hecho cuentas de cuántos de estos van a pedir el ingreso mínimo vital cuando vean que es mejor vivir de ello que trabajar? ¿Y cuántos van a cobrar pensiones no contributivas por estar con más de 60 años? Si estiras la manta hacia arriba, se te pueden salir los pies. Si la bajas hacia abajo, te quedas con el cuello al aire. Eso es lo que le pasa al Partido Popular. Hay que reconocer que está presentando una tarjeta que le está dando una mayoría
mayoría amplia, que es criticado o es puesto en cuestión por parte de Vox, que iguala el voto al PP al voto al PSOE, que es totalmente incierto y es atacar la inteligencia del votante, pero yo creo que la manta del PP está perfectamente colocada en estos momentos. Por favor, le pediría al señor Abascal que no haga el capullo, con perdón, en Aragón y que gobiernen con el PP, con las exigencias que quieran que sean razonables. O se unen o nos hunden. Bueno, eso está bien visto, pero hay que recordar que es que hace un año se fueron, no dijeron por qué. Les ha salido bien la operación, no han tenido desgaste, que siempre hay un desgaste de gobierno. Y yo siempre he dicho lo mismo, si tú recibes los votos de la gente, tienes la obligación de ejercer el mandato que te han dado. O sea, ni cálculos ni narices, a quemarse. Y el otro día lo comentaba Antonio Hernández Mancha. Decía yo, si supiera que va a ganar Vox, votaría a Vox. Pero es que no le va a ganar hoy por hoy, no le puede ganar al PP de ninguna manera. Entonces, pues prefiero el PP con Vox, y si no Vox con el PP. Pero incluso proponía una cosa, que fuera Feijóo y presentar una lista conjunta con Abascal en todas las circunstancias. No se pierda un voto. Pues es que es así y probablemente tendrían que hacerlo. No se hizo cuando había que hacerlo en las elecciones pasadas. Y estamos como estamos. Sí, no, eso sería efectivamente una gran solución. Y bueno, ya estamos viendo, ¿no?, cómo la campaña de Pilar Alegría está siendo tan lamentable que ni ha querido poner el logo del PSOE en todas las fotografías, ¿no? Y un tema que ha pasado desapercibido, que publicamos la semana pasada, pero que es enormemente relevante, ¿no? Pilar Alegría tiene un cuñado con una empresa que monta en el año 2009, no recibe un solo céntimo público y justo cuando ella entra a formar parte del gobierno le empieza a llover una lluvia de contratos, subvenciones, más de 1 millón de euros en subvenciones y en contratos, y no ha dado ninguna explicación. Bueno, y como no se preparan las cosas, se les ha olvidado los 2 millones que trincó Bego para salvar Teruel. La España vaciada. Es verdad, se montó un tingladillo con el Barrabás más bien. Oye, 2 millones de euros para poblar Teruel. ¿Y cómo lo va a repoblar? Va a tener más niñas, o sea que ¿cómo repueblas Teruel? Lo que hizo aquello fue cuando se inventó aquella palabra, ¿no?, que dijo, que presumió de alguna manera de dar una patada al diccionario, que dijo ruralanía. Sí. Yo no sabes lo bien que me cayó aquello. Ruralanía, tu padre, ruralanía. Esto me recuerda a lo que ha dicho Irene Montero de las personas, las marronas, ¿no? Las marronas, pues igual, exactamente lo mismo. Bueno, esto empezó, si es que además todo viene de donde viene, empezó Carmen Romero, señora de González, jóvenes y jóvenes, cuando entró en política. Luego vestía muy bien, las cosas como son. Cuando llegó era la lana con bolitas y tal, una cosa lamentable. Y acabó, vamos, cómo llevaba a los modelos. Una gran charpante, desde aquí, las jóvenes. No, pero al hilo, Federico, de lo que comentabas de las derechas, al final, están condenadas a entenderse porque es lo que les encarga a los votantes. Sí. De verdad, lo de la semana pasada a mí me pareció especialmente grave. Se anuncia la regularización de inmigrantes y cada cual podrá dar sus argumentos o lo que considere, pero ¿no os parece demasiada casualidad que eso suceda en un momento en el que se está hablando de la policía, de Trump y de cómo están... Es que están mirando allí para ser... De hecho, se están agarrando al cabo ardiendo para intentar ser la oposición a ese movimiento. Sánchez desde aquí. Lo ha mencionado este fin de semana en los mítines que ha tenido en Aragón a Trump en varias ocasiones. Sí. Claro, pero al final, es decir, entiendo que las derechas, cuando se sientan a negociar, los dos partidos, tanto el Partido Popular y Vox, tienen que tener en cuenta que es o ellos, o el acuerdo entre ellos, o este tipo de medidas que al final acaban pagando los ciudadanos. Los belgas ya se están planteando el por qué su estado del bienestar ha quebrado como consecuencia de una política. El otro día leí en Suecia la edad penal ha bajado a 13 años. Sí. Porque hay sicarios en toda Europa, menores de edad. En España cogieron a uno en Alicante que había ido a matar a un capo de la mafia rusa. Y era un sueco, un sueco rubio, raza superior y tal, un asesino que se alquilan. Y entonces lo han bajado a 13 años. Si en Suecia han hecho eso, ¿qué no estará viendo en toda Europa? Y sin embargo hay una incapacidad, yo no sé si es una lista conjunta, que sería para mí lo ideal, pero cuando pasa una cosa de estas, chico, por lo menos tenía que haber una conjunción de intereses. Cuando estaban Iván Espinosa Los Monteros y Macarena Olona, preparaban con Cayetana los plenos. Y entonces cuando cogían un ministro, claro, les temían más que a un nublado, porque si salían de Macarena se esperaba Cayetana y viceversa, y si no llegaba Iván así muy caballero y les daba ya el golpe en la nuca. Pero eso, que funcionaba muy bien, ¿por qué no ha de funcionar ahora?
Pero es que ni siquiera, de verdad, después de todos estos años de hartazgo de muchas personas, vas por la calle y te lo transmiten. Todavía no hay una propuesta de las 10 propuestas, las 10 prioridades que haremos en los 200 primeros días de gobierno. A nadie se le ha ocurrido eso. Esta mañana oía a Pascal y decía, porque el PP siempre es cuando estabas tú y tu padre. Figuras importantes, muy queridas del Partido Popular muchos años. Ortega Lara, un héroe del PP, que cuando sale del zulo dice, me alegro de estar en un partido que no sabía que no iba a negociar por mí. Que es el mejor elogio, es una gran persona Ortega Lara. Pero hombre, que pertenecéis a lo mismo, que venís del mismo sitio. Sí. Pues claro. No, ahora resulta que no, parece que viene de París, como los niños, ¿no? Sí, la verdad es que es tremendo, pero sí que es cierto que parece mentira cómo a estas alturas ni el PP ni Vox tienen claro qué es lo que van a hacer con todo lo de la inmigración. Es tremendo. Porque no quieren coincidir. Es la única explicación. ¿Por qué? Porque es que cada uno tiene sus votantes. Pues al final tienen que entrar. Ahora en Aragón es que no te sale otro gobierno posible. Que hay repetir elecciones otra vez. ¿Para qué? A ver si Pili sube un poco, porque no habría más. No, pero el tema de la inmigración, al final ellos están comprando el marco mental de la izquierda. Totalmente. Es decir, hablar de inmigración equivale a ser racista o xenófobo, cuando, de verdad, o sea, que es que yo creo que esta inquietud sobre las personas que van a regularizarla comparten también los extranjeros que viven de legales, incluso los primeros, claro. Pero siguen con ese marco mental, no se habla de esto porque implica ser xenófobo. No, es que es todo lo contrario. No, pero si además a Trump, ¿quién lo ha votado? Los hispanos como nunca. Los hispanos votaban como el 15 y el 20%, votaban prácticamente el 50%. ¿Por qué? Porque los que venían ilegales se instalaban precisamente en el grupo social de su país y metían la mafia. Por eso el voto hispano ha crecido tanto, contra los ilegales hispanos. Y le han votado los hispanos. Como es natural. Claro. Pero como pasa aquí, por ejemplo, en Madrid con Ayuso, ¿no? Yo recuerdo, hubo una vez un mitin hace relativamente poco, que estaba el grupo de bolivianos que votaban a Ayuso, el grupo de peruanos. La verdad es que me sorprendió muchísimo, ¿no? Y bueno, después de escuchar a Irene Montero hablar de las marronas, de que menos fachas y más inmigrantes, bueno, ¿por qué no la votan a ella? Esa es la gran pregunta, ¿no? Porque ella no es la más votada por parte de los inmigrantes, porque a lo mejor no casan con lo que está contando. Te voy a contar una anécdota. Cuando empezó el fenómeno del voto latino en las elecciones de Madrid, me fui a una misa... Acuérdate del himno. Sí. Acuérdate del himno. Me fui a una misa evangélica usera. Digo, bueno, a ver si hablan de político o algo. Una mujer la reconciliaron con el marido en mitad de la misa. No me he encontrado aquí motivos para ver a quién hay que votar, pero bueno, se reconciliaron en mitad y todo el mundo aplaudiendo. Te equivocaste de sitio, tenías que haber ido a Vistalegre a lo mejor, a no sé, a algún sitio. Yo una vez fui a visitar una iglesia en el centro de Madrid, me habían dicho que era muy bonita y demás, y estaban organizando, se estaba celebrando una misa para sordomudos. Y claro, ya me quedé por la curiosidad, fue impactante, la verdad. Sí. Bueno, es que en Madrid puede pasar cualquier cosa. Lo que no pasa en Madrid no pasa en ningún lado. Eso es realmente así. En fin, bueno, vamos a hacer una pausa y nos vamos a las noticias, Federico. Sí, a ver si qué novedades. Y luego en la crónica rosa, que hay asuntos tan delicados y tan complicados. Fíjate que cuando viene un niño tendría que ser motivo de alegría, claro, ¿no? Que sí. Uy, pues hay gente que yo no sé, como no hayan vendido la foto del niño ya es tremendo. En fin. Es la mañana de Federico. Bueno, Vanessa, a ver, ¿qué novedades tenemos de ultimísima hora? Pues estamos muy pendientes hoy del Congreso porque a las 11 de la mañana arranca la Comisión de Investigación de la DANA, hoy con Feijóo como protagonista, que acude a la Cámara Baja, lo recordamos, después de declarar 5 horas ante la juez de Catarroja y como recuerda... Jueza Roja de Catarroja, la que no ha llamado a declarar a Teresa Rivera. Ajá. Y como recuerda hoy además nuestra compañera Maite Loureiro en Libertad Digital, cuando Sánchez todavía ni siquiera ha dado explicaciones por Adamuz. Buenos días. Alberto Núñez Feijóo comparece en la comisión del Congreso por la DANA en menos de una hora. Lo hace en plena campaña de las elecciones de Aragón y cuando Pedro Sánchez todavía no ha acudido a la Cámara por Adamuz y no lo hará hasta el próximo día 11. El líder del PP ya respondió a las preguntas de la juez de Catarroja durante 5 horas y lamentó que ningún miembro del Gobierno central hubiera sido citado por el caso cuando tenían la responsabilidad política, al igual que el dimitido Carlos Mazón, que ya acudió también al Congreso y fue interrogado, entre otros, por el portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, que llegó a llamarle psicópata. Feijóo entregó también a la juez los mensajes intercambiados con el expresidente valenciano, siendo el único dirigente nacional en hacerlo. La citación de hoy tuvo lugar en plena polémica por los accidentes ferroviarios.
Bueno, más de un año pasado de la DANA, el Gobierno tampoco ha dado explicaciones todavía sobre por qué tardó tanto en actuar, por qué ha tardado tanto en gestionar las ayudas. De hecho, hoy amanecemos con un dato y es que menos autónomos de lo que se esperaba el Gobierno han solicitado esas ayudas. Nosotros aportamos otro dato. Esto es así porque han cerrado antes de poder solicitarlas. Lo explica Luis Díaz. ¿Qué tal? Muy buenos días. Más de 3.200 empresas han tenido que cerrar debido a la tardanza de las ayudas. El abandono del Gobierno ha obligado a los afectados a echar la persiana ante la imposibilidad de seguir adelante. La promesa del Gobierno de activar una ayuda directa de 5.000 euros para aquellos autónomos de los municipios afectados de la DANA ha quedado en saco roto, una medida que formaba parte de ese paquete de actuaciones urgentes para mitigar el impacto económico. Sin embargo, la ejecución real de esta línea de apoyo ha quedado muy por debajo de lo que inicialmente se esperaba. Tan solo 16.000 personas han llegado a recibir la prestación de las más de 70.000 previstas. Esto implica que apenas una cuarta parte de los autónomos ha podido acceder a esta ayuda. La resolución de la agencia tributaria señala que no puede dar el detalle de por qué estas solicitudes han sido denegadas, al considerar que esa información requiere de una revisión manual expediente por expediente, lo que supone, dicen, un volumen de trabajo desproporcionado. Y entonces, claro, siendo funcionarios, ¿por qué van a trabajar, no? Pero bueno, yo es que de verdad no lo entiendo. O sea, primero crean una necesidad y luego el órgano no la satisface. Y cuando le pides cuentas al órgano te dice, pero a ver qué te has creído. Pero bueno, entonces ¿para qué lo montáis? Pues lo montan. He leído que quieren hacer lo de la legalización de ilegales por Internet. Claro, si es que no tienen otra manera de hacerlo. Bueno, pero ¿quién va a hacer eso? Pues el abogado de la trata de negros, blancas y lo que sea. Claro. Pero vamos a ver, ¿cómo que por Internet? ¿Y qué seguridad te da Internet? Por videollamada, también decía. ¿Qué pasa? ¿Que distingues tú en Burkina Faso el uno del otro, el primo del otro? Ya te está diciendo la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que con una declaración responsable, asumiendo que no tienes antecedentes penales en tu país de origen, ya vale para blanquear tu expediente disciplinario y ¿todo? Delictivo, si es que lo tienes. Tren de Aragua, se instalarán en Ferraz. Y de mira, esto ya era nuestro. Ese es uno de los grandes riesgos, claro, que las mafias aprovechen para... Lógico. Para instalarse ilegalmente aquí, ¿eh? Sí. Bueno, vamos a ver, Verónica, ¿caso en la crónica, Rosa? Muchos temas, por supuesto, ha muerto Fernando Esteso, pues hablaremos de ello, porque hoy es el velatorio y se le enterrará, eso sí, en la más estricta intimidad en Zaragoza. Entonces, bueno, pues hablaremos un poco de eso. Pero fíjate, hay un tema que me interesa mucho, que lo hablaba con Rosana a primera hora, que es el de Estrella Morente, que... He visto, sí. Ha declarado en cierta manera un poco la guerra a Rosalía, porque es verdad que hay un tema en el disco Lux de Rosalía en el que, bueno, pues es verdad que Estrella Morente, con esa voz que tiene y que ella por sí no pasa desapercibida, pues no se le oye mucho, pasa como un poco inadvertida. Entonces es verdad que se ha quejado. Pero a mí, primero que se queja de Rosalía, de decir, porque todo el mundo la alaba ahora mismo. Es decir que te graben 4 horas y emitan medio minuto es bastante normal, ¿eh? A mí me grabaron no sé cuánto tiempo para el 11M y luego me dijeron lo contrario. Pero yo lo interpreté también como... ¿Para qué? Mejor no vayas. Como que ella tampoco ha podido, digamos que que se puso en contacto con ella para una historia que al final ha resultado ser otra. Estuvieron muchísimas horas de trabajo para hacer esa colaboración. Y luego ella tampoco ha podido, digamos, como promocionarlo o ha contado con ella para no sé, algo ahí. También es verdad que es un disco muy amplio, entonces es verdad que ese tema además es como que igual Estrella Morente esperaba tener un poco más de notoriedad. Es una estrella. Exacto. Y además es verdad que cada vez que habla sube el pan, porque recordemos que hubo un programa en Operación Triunfo que ella hizo lo que quiso en la canción, hizo improvisación a favor de los toros y tampoco pasa desapercibida. Entonces, bueno, pues ahí está. Rosalía no se ha pronunciado. Muy bien, y además es un Mario muy guapo. Sí, guapísimo. Sí. Bueno, pero es que es curioso porque la Escolanía de Montserrat fue censurada por haber cantado en español. Bueno, ¿a ti qué te importa? O sea, es que es muy raro todo esto, pero son estrellas. Y las estrellas... Pero Rosalía carga un poco, ¿no? A mí me encanta. El disco es... A mí me parece brutalmente atractiva, brutalmente inteligente. Lo que no me gusta es cómo viste. Se pone demasiadas cosas y tal. Esos horrorosas. Cuanto menos, mejor. Sí, está muy bien. Me gustan hasta sus novias, fíjate. Bueno, es que menudas novias. Sí. Claro. Pues ella me gusta más, ¿eh? No, tiene algo esa mujer. Aparte de un talento que da gusto.
En fin. Esos temitas, así que nada, tenemos a Cortázar. Y hemos visto al príncipe Andrés a gatas. Sí, eso es, ya decía yo en el avance que crónica rosa ya rosa esto no es, esto ya es más negruzco que otra cosa, la verdad. Y lo de Mette Marit, eso sí que también es gordo, ¿eh? Y que su hijo mañana empieza el juicio que va a durar 7 semanas. Piden 25 años de cárcel o cadena perpetua y son 20 Veremos. años. Delitos de violación, ¿eh? 4 delitos. Es grave y drogas y pero sobre todo es que ella no se salva. ¿Cómo están las casas reales, eh? Sí, muy mal criadas. Vamos ya. Es la mañana. Es radio.